La educación tiene que tener un propósito. Por el solo hecho de estar vivo estamos aprendiendo. La educación es una intención que se diseña para tener un propósito. La intención de nuestro sistema educativo se diseñó en el siglo XIX. Hoy día tenemos la responsabilidad de diseñar una educación que se haga cargo de los problemas del mundo, que se haga cargo de que los seres humanos podamos bien vivir en este mundo. El tipo de educación, lo que nosotros consideramos como una mejor educación, está muy relacionado con lo que nosotros consideramos que es una mejor sociedad. No es posible separar educación de sociedad. Entonces, ¿cuál es la idea de sociedad que tenemos para Chile? Eso marca, condiciona cuál es el tipo de educación que tú impulsarás. El sentido de la educación es anticipar el tipo de sociedad que queremos que ocurra en el futuro dentro de las salas de clase. Si nosotros queremos una sociedad integrada, una sociedad que no discrimine, una sociedad no violenta, tenemos que tener salas de clases que no discriminen, integradas y no violentas. Ver a los niños, cuando uno ve que los niños, cuando un profesor ve que un niño está cachando, que está captando, o sea, cuando empiezan a brillar los ojitos, es un momento maravilloso. Pero para eso tiene que poder verlo. Y para poder verlo tiene que tomar conciencia de lo que está haciendo. Es una pista. Entiendo que detrás de cada sujeto, cada día hay un acontecer. Le enseño al otro a entender que yo también tengo mi propio acontecer. Que hay días buenos, que hay días malos, que hay días alegres, que hay días tristes. Cuando doy cuenta de la humanidad, cuando busco construir preguntas para entender el por qué estoy en lo que estoy, cuando le enseño al otro que el otro es necesario. Sin eso no hay ninguna disciplina que adquiera sentido hoy, cuando no hay sentidos comunes, cuando ni siquiera hay riesgos comunes. Habíamos llegado al momento clave de Pistas, donde personas de distintos mundos nos ayudaron a comprender con profundidad cómo es la educación que les hace sentido. Sus palabras nos inspiraron, sus pistas nos llevaron a preguntarnos por qué tipo de sociedad queremos construir. Y comenzamos a tener la sensación de que no estábamos tan solos ni tan lejos como creíamos. Esa misma certeza sembró el ánimo para explorar más allá, hacia un territorio de grandes preguntas, porque queremos que nuestra educación simplemente se pregunte en grande, aunque no tengamos respuestas para ello. Y mejor aún, aunque nos quedemos con más preguntas para seguir el viaje. Porque de eso también nos dimos cuenta, que cada pregunta es un viaje. Y la pregunta cotidiana en la sala de clase tiene un rol fundamental porque también forma pensamiento, forma profundidad, forma complejidad y un lenguaje para empezar a conocer el mundo y conocerse dentro de ese mundo, conocer al otro en ese mundo. Entonces, partir de una pregunta que uno trata de responder, pero entender que esa respuesta es una respuesta que se trabaja y se construye, donde hay mucho más que dos, como diría Benedetti, ¿no? Es decir, donde hay más gente involucrada. Entonces, uno aprende con un otro, pero uno aprende porque uno tiene preguntas que responder. Estamos en un sistema donde lo que tú tienes son pruebas estandarizadas y una sensación de logro que se basa en no fallar. Y no en un proceso continuo de ensayo y error, que es la base de la ciencia. De hecho, nosotros en ciencia nos equivocamos de forma permanente y aprendemos de los errores y aprendemos más cuando nos critican. Pero en la escuela eso no se enseña. Entonces no te enseñan a crear conocimiento. La capacidad de fracasar y pararse y entender el fracaso como algo bueno. De hecho, todos los premios Nobel se los ganan después de 40 o 50 años, no porque hayan llegado a una idea después de 50 años, sino porque se han caído tantas veces, se han parado tantas veces, que finalmente llegaron a algo que todavía funciona. Donde los niños, los diferentes, las culturas, las minorías, no solo las minorías étnicas, sino que también sexuales, donde toda una sociedad
tenga una cabida en el análisis de los temas abiertos y donde podamos de alguna manera rescatar las experiencias de cada uno para que el conocimiento sea eso y no sea solamente una cosa vertical que en el fondo va coartando y de alguna manera dejando la verdadera sabiduría estancada en un tiempo muerto. Y las personas se forman en herramientas sin enfocar la necesidad de fortalecer el pensamiento crítico. Y por lo tanto, una persona que no se forma para ser feliz y que no tiene pensamiento crítico es una máquina. Y esa es la educación que damos hoy día. Y justamente yo creo que lo que hay que hacer es soltar eso, que es justo eso lo que no nos está permitiendo retomar el centro que quería ser buscar la felicidad, ¿cachai? Como uno se busca amarrar a certeza, seguridad y no realmente poner el centro de lo importante, lo esencial, y que eso claramente implica, no es desentenderse lo otro, claramente son cosas que ayudan a buscar este centro, pero son ayudas, son herramientas, no es el fin es ser feliz. Para que eso pueda ocurrir necesitamos un ambiente humano que dé confianza, un ambiente humano educacional que permita el desarrollo de relaciones saludables. Necesitamos sobre todo un ambiente que pueda integrar el desarrollo cognitivo con lo emocional o lo espiritual. La educación tiene que dar un sentido y el sentido tiene que ayudarnos a ser felices. La educación debiera tender a entregar herramientas para la vida, pero también para ser buenas personas. No es suficiente con tener buenos estudiantes, ¿ya? También hay que tener buenas personas, porque eso es lo que construye la sociedad, eso es lo que hace al ser crecer en plenitud.